Entonces en esta mañana he titulado mi prédica ¿Cuánto vales para Dios? En el mundo a veces, y mucha gente también en la iglesia se siente o se ha sentido sin ninguna importancia, sin ningún valor. A veces porque nuestros propios padres y en la educación, en la crianza que tuvimos, nos decían palabras que no edificaban, sino que destruían nuestra autoestima, nuestro valor. De pronto algunos crecieron en hogares donde no fueron respetados o donde no fueron valorados. Hay muchos niños creciendo en este momento en el mundo y siendo abusados, ¿sí?, por sus mismos padres. Palabras que marcaron nuestra vida. Cuando usted le dice a su hijo es que usted es un perezoso, un bueno para nada, usted no sirve, ahí le está deteriorando totalmente su identidad y su valor. Por eso es tan importante que nosotros afirmemos como padres esa identidad de nuestros hijos. Yo recuerdo que mi madre me decía, pero es que usted es muy insegura, muy indecisa, no sé qué, y tanto me lo decía que yo me lo creí. Entonces cuando yo llegué a la universidad y me tocaba exponer, era un manojo de nervios, me dolía el estómago, sudaba frío, titubeaba, no podía hablar, tenía pánico escénico, ¿sí? Y miren lo que ha hecho el Señor, ¿no? Amén. Para la gloria de Él, ¿cierto? Hoy puedo hablar con tranquilidad, con paz, ya por el Espíritu, porque eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, pues es importante que nuestra vida sea un testimonio para los que no conocen y vean todas esas cosas de donde nos trajo el Señor antes de conocer de Cristo, ¿cierto? Pero también es importante la figura paterna en los hogares. El padre es el que afirma a sus hijos en identidad, en enseñar la palabra de Cristo, en crear hogares y ser el sacerdote de su casa. ¿Para qué? Para que cuando los niños crezcan, no crezcan con vacíos emocionales, con faltantes, que van a ir a buscar en otras cosas, ¿sí? En vicios, en personas. A veces demandábamos amor. Yo recuerdo que cuando empecé a tener mi primer noviazgo, pues como yo mi papá no estuvo, mi figura paterna, pues yo en el hombre veía esa figura de protección, de seguridad, ¿cierto? Entonces, pues ahí crecemos con muchos faltantes que solo Cristo puede llenar, no una persona y no una cosa. También en los hogares pues ha surgido peleas, separaciones, maltrato, niños que han sufrido el bullying en los colegios, que es ahora lo que está de moda, pues que son atacados por el bullying en su colegio, por su apariencia personal o por cualquier otra cosa. Y en los adultos pues también veíamos que habíamos herido a personas o que alguien nos había herido, nos rechazó, y esto había deteriorado nuestro valor y nuestra identidad. Lo que está pasando, iglesia, hoy en la mayoría de las mega iglesias, con tanta religiosidad, es que están llevando a la persona a creer que son menos, que son gusanos, que están condenados, ¿sí? Y no están revelando esta verdad a su iglesia, lo que dice la palabra. Hoy vamos a profundizar un poco más en el tema de qué dice la palabra de ti y de mí. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios fuimos hechos a imagen y semejanza de un Padre, y ahora manifestamos la vida de Cristo en nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis hermanos, el Señor nos amó tanto que dio a su Hijo a morir por nosotros en una cruz, y Él nos ha demostrado ese amor y somos su tesoro. Mucha gente no lo sabe en el mundo, y los que lo sabemos acá en la iglesia a veces se nos olvida el gran valor que tenemos para Dios. Cuando miramos la grandeza de Dios podemos llegar a pensar que somos como un granito de arena, que no somos nada,
Pero mira lo que dice la palabra en el Salmo 8 del 4 al 6. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Imagínense, nos hizo poco menor que los ángeles. Estar al nivel de los ángeles. Y lo coronaste de gloria y honra y lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Entonces Dios nos hizo con un gran valor. Dice que nos coronó de gloria y honor. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, ¿sí? Y si nos damos cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, porque se sintieron desnudos, porque se les había quitado lo que Dios les había entregado a causa del pecado. Entonces vemos que nosotros somos el sello de la creación de Dios, somos la corona de la creación de Dios y somos la obra gloriosa de Dios. No se le olvide esto, hermano, porque esto es lo que lo afirma a usted en su identidad para caminar en Cristo Jesús. Y en el Salmo 139:13, que es hermoso también, todo el Salmo es hermoso, pero a mí me impacta este versículo porque dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor ya sabía que usted y yo íbamos a estar aquí, que íbamos a venir con un plan, con un propósito, ¿cierto? Somos maravillosos, somos admirables, es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué a veces permitimos que las otras personas nos digan que somos menos de lo que Dios nos dice? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que pararnos en nuestra posición firme. El mundo le ha querido quitar el valor al ser humano. Por ejemplo, con el tema del aborto, o como hoy piensan los jóvenes que no quieren tener hijos, ¿cierto? En el tema del aborto ahora dicen que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿cierto? Pero no tiene derecho a hacerse responsable y cargo de sus acciones y de las consecuencias, ¿sí? Y también en los que de pronto han pensado no tener hijos, pues es sencillamente identificar que es un plan del enemigo para que no continúe el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Extender el reino de Él a través de nuestras generaciones. Amén. En Mateo 13:45 dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. En este pasaje, y el Señor siempre nos habla como en parábolas, en este pasaje el Señor nos compara con una joya. Hay cosas o bienes materiales que con el tiempo pierden su valor, pero una joya con el tiempo nunca pierde su valor. Por eso Él está haciendo esta comparación. Dios nos compró porque somos una joya para Él. Y Él entregó su vida, entregó su sangre y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, así, mis hermanos, seamos más de 7.000 millones de personas en el mundo, Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Y nos conoce profundamente, porque Él es omnipotente, omnisciente, y Él conoce tu oración y tu corazón. Dios nos ama tal y como somos, ¿sí? Tal y como tú eres, Él te conoce y Él conoce tu identidad. Alguien lo explicaba así: Dios te conoce aun cuando estás en la casa sin la faja. ¿Sí? Como esa mano, ay Señor, aquí te estoy sirviendo, y uno fajado y que se explota. En la casa tú puedes sacar la pancita, ¿cierto? Estar relajado como tú eres. Él te conoce sin faja. El Señor te conoce sin faja. Él te ama. Debemos ser naturales. Nuestra esencia es Cristo. No podemos aparentar o fingir ser algo que no somos, porque nosotros somos hijos de Dios. No podemos parecernos a nadie. A veces estamos buscando parecernos a otras figuras, ídolos o cosas que de pronto van a llenar esa falta o carencia de identidad. Y entonces vemos que esas cosas que vimos en nuestro pasado, y que esas marcas que dejaron, esas palabras
que nos dijeron nuestros padres son quitadas cuando llegamos a Cristo. Eso es quitado de nuestra vida cuando llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque le importamos y porque somos su pasión y su motivación. Hermanos, debemos aceptar el amor incondicional de Dios. ¿Sí? Para nosotros debe ser una realidad que fuimos transformados y que estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Y a medida que yo crezco en el conocimiento de Cristo, manifiesto las obras del Espíritu, de Cristo que vive en mí. Amén. Dios pues nos dio un propósito y estamos aquí con un propósito. Hay muchos jóvenes que hoy en día no tienen propósito, no saben para dónde van, no saben quiénes son. Entonces el Señor es el que nos ha dado nuestro propósito eterno y Él tiene un plan para nuestra vida. Él es amor y no estamos solos. Ahora también está muy de moda la depresión porque la gente se siente sola, pero ese vacío solo lo puede llenar el Señor y es lo que el mundo no ha entendido, que Él nos completa, que Él nos llena. ¿Y por qué el Señor es el que nos llena? Porque Él fue el que nos creó, no lo podemos llenar con nada más. Y entonces, mis hermanos, hemos hablado muchísimo de identidad y de quiénes somos en Cristo, pero a veces nos olvidamos cuánto valemos para Dios. Vamos a la palabra en Lucas 12:7. Dice la palabra del Señor: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Están contados los cabellos de nuestra cabeza por el Señor. Y en Lucas 12:22 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Valemos mucho más que las aves. Amén. Dile al que está a tu lado: vales más que un pájaro, que una ave. El Señor nos estaba diciendo en la palabra que el problema de todas nuestras preocupaciones es que no entendíamos quiénes éramos y cuánto valíamos para Dios. Y que valemos más que toda la creación junta, porque Él nos puso a enseñorear a toda la creación. Entonces Dios tiene un valor especial sobre tu vida. Y el mundo tiene un gran problema en entender esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar creemos que lo que nos da el valor son las cosas, ¿cierto? La gente dice: ay, si yo me ganara el baloto, ay, si yo tuviera dinero, ay, yo sí sería feliz. Yo sí, porque me dedicaría a viajar y tendría fincas y tendría negocios y tendría otras cosas, ¿cierto? Pero lamentablemente nos hemos vuelto a encontrar con gente exageradamente famosa y llena de dinero enfrentando el suicidio. ¿Por qué? Porque no los satisface y no los llena lo material. El nivel de suicidio ha seguido creciendo porque la gente no ha entendido su valor ni quién es. Hay una canción que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es, aquí va a pasar. Los que tienen 24 hacia abajo no, porque ellos se nadan por de Silva y Villalba. Oropel, ¿cierto? Los que tienen menos de 24 tocan con la canción de Shakira. ¿Qué vale más? ¿Un Rolex o un Casio? ¿O qué vale más? ¿Un Ferrari o un Twingo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que define lo que tú vales como hijo de Dios? No es lo que tenemos, no es lo que hemos alcanzado, no es lo que el hombre nos ha dado. Tiene que ver con eso que recibimos con el esfuerzo de nuestras manos, tampoco, ¿sí? Eso le ocurre a las personas que viven sin Cristo. Hoy el mundo está así.
y viven apegados a las cosas, aferrados a las personas, a las casas, al dinero, al trabajo y a todas las cosas terrenales y temporales donde Jesús nos dijo pongan sus ojos en las cosas de arriba. Entonces por eso es que hay afanes y hay estrés y la gente enferma y entonces si subió un presidente se van del país y todo eso y que Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque no han entendido esto, que nuestro valor y nuestra estabilidad, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Existen circunstancias que nos dan seguridad, ¿sí? Y valor. Por ejemplo, alguien puede pensar, pues yo tengo buenos ahorros o tengo una pensión, eso da seguridad, pero cuando no lo tienes, ¿qué pasa? ¿En quién está la confianza? Entonces nos dedicamos a ver que esas circunstancias y el valor me lo estoy dando yo por la seguridad que tengo en las cosas que tengo, ¿cierto? Cuando estas circunstancias se presentan es cuando realmente tú encuentras la esencia de dónde está tu valor o en dónde está tu corazón, ¿cierto? Tu valor no puede ser determinado por lo que viene de afuera. ¿Y cómo perdemos nuestro valor o cómo es deteriorado nuestro valor? Vamos a verlo. Uno es comparándonos con los demás, ¿sí? Hay gente que vive comparándose con el vecino, con la del trabajo, con el amigo, porque él sí tiene, porque yo no tengo, porque él se compró el carro último modelo, porque entonces yo tengo que ser igual a él, porque, ¿cierto? Y viven de apariencias, comparándose con los demás. Cuando tú te comparas con alguien más, empiezas a dudar de quién eres. Por eso las redes sociales son tan peligrosas, ¿sí? Porque nadie cuenta ya lo mal que la está pasando, ¿no? Nadie dice, ay, aquí estoy peleándome con mi esposo. No, ¿cierto? Todo el mundo publica lo que le conviene, lo que quiere publicar. Ay, me compré el carro, sí. Ay, tuve tal título, sí. Ay, me compré la casa, ¿cierto? Nadie publica lo mal que la está pasando, ¿sí? Entonces, siempre están buscando en el mundo poner lo mejor de ellos, pero no sabemos lo que está pasando por detrás. Y en las iglesias está pasando lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. Y el problema es que cuando tú te comparas con otra persona, con la vida de otra persona, tu vida se convierte en una mentira, ¿sí? Porque quieres vivir la vida de otro. Y nosotros, como hijos de Dios, no nos comparamos con nadie. Crecemos en el poder que Él nos ha dado, en el potencial que Dios puso en nosotros. Tú eres único e irrepetible y Dios te conoce por lo que tú eres. Pero viene otra situación que es peor y es cuando necesitamos la aprobación de otros, ¿cierto? Entonces ahí perdemos, seguimos perdiendo el valor. Porque hay gente que dice yo necesito recibir del otro para sentirme bien, ¿sí? Yo necesito sentirme valorado, incluido en un grupo para sentirme bien. Yo necesito que el otro me reconozca, que me diga que me quiere. Y ahí también perdemos valor. Cuando nosotros tenemos relaciones personales con la familia, amorosas, la realidad es que si esperamos o ponemos nuestras expectativas de aceptación en el otro, no la vamos a pasar tan bien. Porque estamos esperando que alguien supla esa necesidad que solo puede llenar Cristo. ¿Cierto? Esperando que el otro agregue valor a nuestra vida. Y también vemos otro escenario y es cuando las personas nos quitan el valor, ¿cierto? Entonces permitíamos que personas llegaran a nuestra vida a quitarnos el valor, a pasar por encima de nosotros, a respetarnos, ¿cierto? O también personas interesadas. Yo tengo una gatica siamés y ella, cuando yo llego por la noche, me está esperando para que le dé su comidita húmeda, que es como el premio del día, ¿cierto? Pero cuando yo estoy aquí en el estudio, en la iglesia, mi esposo es el que le da la comida.
Me dice, uy, esa Wanda sí es interesada. Cuando tú no estás, entonces ella sí me coge, se me refriega, va, me mira, me lame. ¿Por qué? Porque le da la suprema. ¿Sí? Y nos pasa en la vida cotidiana también. Hay personas que viven de esa manera. ¿Sí? Y es triste. Entonces hay personas que piensan, sí, me he visto así porque es que para que me miren. Yo no te digo las cosas porque es lo que no te agrada escuchar, ¿cierto? Te digo esto para ver si me quieres un poquito más, o hago cosas que no vienen de mi esencia por agradar a otros, ¿sí? Y perdemos el valor. Quien te ama por quien tú eres, ¿sí? No por lo que puedas sacar de ti, no por interés. Quien te ama viene a agregar valor a tu vida. Y eso es lo que nosotros, cuando yo llegué a la iglesia, yo les contaba, yo me quedé sin amigos. Porque como eran los amigos de la rumba y ya no rumbeaba, pues ya me quedé sin amigos, ¿cierto? Pero el Señor lo que hace es eso. Él organiza nuestra vida y Él quita a esas personas que no te suman del restante, ¿sí? Que para ti no te edifican. Pero aún así ellos tampoco definen nuestro valor. Entonces valemos por lo que somos, por quienes somos en Cristo Jesús, por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que el hombre dice de mí. Eso debe estar claro para nosotros caminar en Cristo. Dios nos pregunta hoy, ¿quién define lo que ustedes son y lo que valen? ¿En dónde está su identidad y la verdad de quiénes son ustedes? ¿En el hombre? ¿En las redes? ¿La mentira? ¿O en mí y la verdad que es Cristo Jesús? Pero hay otras situaciones que yo tampoco defino mi valor. Ya vimos que ni las cosas ni las otras personas definen mi valor, pero yo tampoco defino mi valor. Y cuando creemos que nosotros mismos somos los que definimos nuestro valor, por lo que estudiamos, por el dinero, la posición que tenemos, pues ahí es donde está la alerta. Y es peligro, peligro, peligro. Porque cuando te pasan cosas malas y vienen las circunstancias, ese valor se pierde porque lo definiste tú, ¿cierto? Y cuando vienen las circunstancias y yo dejo que me golpeen y no estoy centrado en mi renovación de la mente con la palabra de Cristo, pues las circunstancias vienen, me botan al piso y no tengo autoridad sobre ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso necesitamos ser uno con Cristo y tener una relación con Él. Entonces podemos saber que somos hijos de Dios, que tenemos una identidad, pero también debemos saber vivir con el valor correcto como hijo de Dios. El Señor quita lo que sobra cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿cierto? Y también agregó lo que necesitamos. Como les decía, quitó las personas que no nos edificaban y agregó valor a nuestra vida. Entonces al final Él nos dice, tú no eres menos, eres más. Y si hoy tú y yo estamos aquí en esta iglesia es porque hemos pasado por el fuego y por las aguas, ¿cierto? No ha sido fácil la caminata, pero en Cristo es liviana. La palabra dice que la carga de Cristo es liviana, estando en Él. Entonces perseveramos en la gracia y seguimos perseverando en lo que Él nos dio, nos posicionamos en su palabra y creemos, que es lo más importante, recordemos que esto es por fe, creemos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y que ya tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? Por eso mi vida cobró valor cuando Cristo murió por mí. Y somos un testimonio vivo de la vida de Cristo. ¿Para quiénes? Para nuestras familias, para las que no conocen, para todas aquellas personas que nos necesitan. Y entendiendo esto que nuestro valor no viene de afuera, ni de los otros, ni de mí, entonces, ¿quién define nuestro valor? Nuestro valor solo lo puede definir
la persona que me creó, Dios. Porque el que sabe quién me creó es el que me ha dado el valor. Como cuando las empresas sacan un producto al mercado. El que lo crea es el que dice, ese producto debe costar tanto, ¿cierto? Asimismo, Dios nos ha dado el valor. Entonces no permitamos que otras personas establezcan un valor sobre nuestra vida que no dice acá que tenemos, ¿cierto? Si vemos en Génesis, cuando Dios nos creó, todo era bueno. Y cuando Satanás tentó a Eva, ¿con qué la tentó? Con algo que ella ya tenía, ¿cierto? Porque le dijo, si comes de ese árbol serás como Dios. Serás como Dios, le dijo a Eva. Ese es el engaño del enemigo. Y la palabra que dice de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el mundo te va a hacer creer que tu valor viene de otras cosas menos de lo que Dios ya puso en tu vida. Y lo puso con su Hijo allá en la cruz del Calvario. No nos hace falta nada. Iglesia, no nos hace falta nada, ¿cierto? Adán y Eva perdieron todo lo que tenían por querer lo que ya tenían. Tan chistoso, ¿no? Ya lo tenían. No sabían que lo tenían todo. La pregunta que Dios nos hace en esta mañana es, ¿no soy yo suficiente para ti? Para darte valor. ¿No soy yo suficiente? ¿Todavía sigues necesitando más de lo que ya te di? Porque alguna vez cuando nosotros quedamos fuera, Él pensó en nosotros y tuvo un plan, y fue Jesucristo. La mayor muestra de amor hacia nosotros fue su Hijo. Dio su vida. Entonces, vales lo suficiente como para que alguien muera por ti. Y eso lo hizo Jesús. Vivamos todos los días de nuestra vida con el valor correcto que Dios puso por el hecho de ser sus hijos. Y pensemos en si tenemos claro nuestro valor. Porque cuando mi valor ya está claro y está definido por mi Creador, y yo sé que viene de mi Creador, entonces vamos a comenzar a dar valor a otros. A sumar a los demás, a no compararlos, a no robarle el valor a nadie. Vemos hijos de Dios, y cuando vemos hijos de Dios, los amamos porque Dios nos amó primero, ¿cierto? Entonces damos valor, avanzamos en el trabajo, con nuestros amigos, en nuestras relaciones, en la universidad, en la familia, en todo lugar. Y así es como podemos construir un mejor mundo. Cuando las personas sepan que tú y yo hacemos la diferencia y que manifestamos a Cristo, y eso es como un boom para los demás, ¿cierto? Porque Dios nos ha llamado no a retener lo que Él nos ha dado, sino a darlos, y ese es nuestro propósito en esta tierra. Entonces, entreguemos el valor correcto a los demás. No es para mí. Si el mismo Dios que sabe cuántos cabellos tiene mi cabeza, que me creó, que me cuidó, que me amó y que me pensó antes de que mis padres me pensaran, Él mismo me dio todo, porque yo no estoy dispuesta a darle todo por Él. ¿Sí? Y al dar nos preguntamos también, ¿cómo puedo yo amar al otro como Jesús lo ama, cierto? Y veíamos allá en la palabra que Jesús nos decía, amén a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los roban y oren por los que los maldicen. Fácil, ¿no? Pues fácil. ¿Cierto? Y ahí es cuando vemos que la ley que venía del antiguo pacto en el nuevo se hace aún más exigente. Porque el Señor decía en la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Aquí nos dice, amén a sus enemigos, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros vivimos esta vida en Cristo y Él manifiesta su gloria a través de nosotros, pues esto es sencillo, porque es la misma sustancia de Cristo la que nos va a permitir hacer eso. Cosas que nosotros no imaginamos y que no pensamos. Pedirle perdón a ese que me hizo daño, ¿sí? Amar al que no me quiere. Eso es lo que hace Cristo. Que tú seas un valor agregado para las personas es lo que hace la diferencia. Que tú sumes, que tú aportes a una vida, que la gente cuando te vea dice, esa persona tiene algo diferente porque me muestra a Cristo, ¿sí? Si yo tengo una pelea con mi esposo y yo soy la que me defiendo, ¿le estoy dando la gloria a Dios? No, porque estoy actuando en mis fuerzas, ¿sí? Él es el que pelea por mí. Y entonces yo lo que hago es callar, orar. Mi esposo vuelve a mí y me dice, discúlpame, eso hace el Señor, ¿cierto? Por eso podemos vivir esa vida en Cristo y es real. Dios, mis hermanos, no quiere nada que estorbe para lo que Él nos ha llamado, para su propósito. Dice la palabra en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El hombre puede quitarte todo, menos lo que Dios te ha dado. Pablo, que hemos visto que atravesó por persecución, injusticias, cárcel, él lo describe en 2 Corintios 1:8-9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Confianza en Dios, ¿sí? Debemos aprender a confiar en Dios, no en el hombre. En nuestro corazón debe existir la certeza de que es Dios el que va a pelear por nosotros, de que es Dios el que nos va a dar la victoria. No sigamos creyendo los dardos del enemigo que vienen a nuestra mente a decirnos, tú no vales, tú no eres nada, si ves lo que te está pasando, lo que te está pasando es porque tú no vales tanto para Dios, ¿cierto? Y dejamos que nuestra mente se ponga a rumiar en esas cosas cuando no es la verdad lo que dice la palabra. El enemigo sabe cómo atacarnos y sabe el valor que tenemos en Dios. Por eso nos ataca con las cosas que Él conoce de nosotros. Y cuando desechamos esos dardos y cuando seguimos perseverando en nuestra caminata y en Cristo, en la cruz de Cristo, con los ojos puestos en Él, en la obra redentora, pues Dios te exalta. No pasa nada diferente. Dios te exalta, Dios te da la victoria, se glorifica en tu vida y los demás pueden ver que tú eres un milagro de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos perderlo todo, nos pueden despojar de todo, pero si tenemos claro nuestro valor, somos más que millonarios. Por eso escuchamos personas que dicen, él tenía todo, pero no tenía nada, porque le hacía falta Cristo. Y en Romanos 8:28-30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Soltémonos en los brazos de Él, confiemos en Él. No sabemos qué va a pasar, pero todo lo que pase, obra para bien a los que amamos al Señor. Y en Romanos 8:38 dice, y entregó a su Hijo Jesús por ti, y nada te separará del amor. Nada, nada, mis hermanos. O sea, conocemos a Cristo y nada nos puede separar del amor de Él. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre? ¿Cuánto te ama a ti y a mí? Nos llama hijos, entregó a su Hijo.
Desde antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos ama demasiado. No permitas que nadie te diga que no eres, porque acá está escrito. No permitas que nadie deteriore tu identidad o tu valor por menos de lo que dice acá en la palabra. Dios dice que eres linaje escogido, real sacerdocio de Dios. Somos valiosos para Él, sin importar a quién tenemos a nuestro lado. Debemos aprender a deleitarnos y a gozarnos en Él, a estar con Él. Hay personas que dicen, ay, yo no vivo sola porque llegar a la casa y uno solo y esa soledad y sin con quién hablar. Yo tuve una época en que viví sola y me deleitaba con el Señor. Aprendí a vivir con Él sin necesitar de nadie más. ¿Sí? Y ahí es cuando tú coges esa fuerza, ese valor que Él te ha dado para seguir en esa caminata. Y para finalizar, hay una palabra que me gusta mucho en Isaías 43, que dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. El Señor no está diciendo que no habrán aguas, pero yo estaré contigo, ¿cierto? Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que habrá ausencia de fuego. Porque tú a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable y yo te amé. Lindo, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama el Señor? Mírate en el espejo de Dios y te vas a ver con el valor que Él te ha dado. Somos los amados de Dios y tú y yo valemos cada gota de la sangre de Jesús. Recuérdaselo a tu mente todos los días. Esto que hemos hablado hoy debemos recordárselo a nuestra mente, porque recuerden que nuestra batalla está en la mente. Entonces debemos recordarle lo que Él dice de mí, quién yo soy en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque hoy, Señor, tu palabra es revelada a cada corazón, Señor. Gracias porque tú nos rescataste, Señor, del mundo, para traernos a tu reino, Señor. Gracias porque tú vives en nosotros, mi Dios. Gracias porque tú diste a tu Hijo como la mayor muestra de amor hacia nosotros, Señor. Porque nos pensaste y nos amaste desde antes de la fundación